Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 14 al 17. Lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el pueblo del Señor: amén. Y vamos a predicar bajo el tema: ¿para qué has sido salvado y sanado? Y dice la Biblia: vino a Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si usted lo cree conmigo, repite esa última frase que dice: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y diga conmigo: Señor, habla mi vida. Amén. Los que tengan asiento pueden sentarse aquí en el santuario. Los que están sentados en sus hogares frente al televisor o al laptop o a la tableta o al teléfono, siéntese a escuchar la palabra del Señor. ¿Para qué fuiste salvado y sanado? ¿Para qué? Esta historia que vamos a compartir con ustedes hoy nos ubica y ocurre en una ciudad que se llama Capernaum. Capernaum eran las sedes, podemos decir, del ministerio de Jesús, donde Jesús siempre llegaba a descansar, y lo vamos a ver más adelante. Pero ahí en Capernaum, a la entrada de Capernaum, antes de entrar a la historia de la suegra, de la sanación o la curación de la suegra de Pedro, a la entrada de Capernaum, dice la Biblia que había un centurión que le rogaba a Jesús que curara a su criado. Eso lo vemos en el versículo 6 del capítulo 8. Y dice la Biblia que la fe de este centurión era tal que rogó al Señor que solamente dijere la palabra. Voy a repetir eso para los dos o tres que lo escucharon. La fe del centurión era tal, y quise usarla a propósito, la palabra tal, porque no hay una palabra que podamos usar para medir la fe de este centurión. La Biblia de hecho dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña: échate a la mar, y la montaña se echará a la mar. Lo que está hablando es de la fe y la autoridad que hay en la fe en el Señor. Y la fe de este centurión era tal, no se podía medir la fe de este hombre. Y era tal que le rogó al Señor que solamente dijera la palabra. Versículo 7 del capítulo 8 de Mateo. Lo cual el Señor hizo, porque la realidad es que el Señor responde a nuestros ruegos. El Señor responde cada vez que le rogamos. El Señor responde cuando rogamos con fe. Y este centurión rogó con fe, y el Señor respondió a su oración y a su ruego.
Y dice la Biblia en el versículo 13 que el criado quedó sano. Luego de eso, Jesús entró a la sinagoga. Y allí dice la Biblia que libertó a un hombre poseído por un demonio. Después de enseñar, libertar y sanar a muchos en la sinagoga, entonces fue que se dirigió a la casa de Pedro. Y es ahí donde comienza esta historia que queremos compartir con ustedes sobre la curación de la suegra de Pedro. Lo que quiere decir claramente es que Pedro tenía una suegra. Si tenía una suegra, Pedro era casado. Y a pesar de que era casado y tenía una suegra, para la iglesia grande, como se le hace conocer, Pedro fue el primer papa. Pues aquí tenemos al primer papa, según la iglesia grande, casado con una suegra. Casado y tenía suegra. Quiere decir que está casado con la hija de esa suegra. El papa estaba bien casado. Pero según la iglesia grande, él era el primer papa. Bueno, pues aquí tenemos al primer papa casado. Y aunque eso no es parte de la enseñanza de hoy o del sermón, quería traer a la atención de cada uno de ustedes. Porque Jesús llegó a la casa de Pedro y allí se encuentra con la suegra de este que estaba enferma. Y Pedro, de acuerdo al Evangelio de Juan 1:44, era original de Betsaida, pero se había radicado en Capernaum y allí era que él vivía con su suegra, su esposa y su hermano Andrés. Ahí vivían todos. Algo parecido como hoy en día muchas familias viven. Hay muchos matrimonios que tienen que arrastrar con la suegra como Pedro arrastró con ella. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahí Jesús llega a ese hogar. ¿Y a qué Jesús fue al hogar de Pedro? Jesús fue a la casa de Pedro a descansar. Lo que me hace pensar a mí que todo ministro del Señor debe sacar tiempo para descansar. El ministerio de Jesús siempre fue marcado por la humildad y la sencillez. Y lo podemos ver cuando él llega a descansar a la casa de Simón Pedro. Porque eso es importante. ¿Y por qué es importante saber que el hecho de que se haya quedado en casa de Pedro marca el ministerio de Jesús como un ministerio humilde y sencillo? Porque hoy en día los ministros, si no es en hoteles, no quieren ir a visitar otra iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús siempre marcó esa sencillez y esa humildad. Tan es así que Lucas capítulo 2, versículo 7 dice: y dio a luz un hijo primogénito, María. Y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó ¿dónde? En un pesebre, en un establo. Porque no había lugar en el mesón. Marcos 4:38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Se acuerdan cuando Jesús calmó la tormenta? Él estaba durmiendo en la barca. Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos?
Fue lo que le preguntaron cuando lo fueron a levantar. O sea que son dos pasajes bíblicos que nos muestran que Jesús dormía donde tuviese que dormir o donde le agarrase la noche. Si usted va a Lucas capítulo 22 versículo 39 dice: y saliendo se fue como solía o como estaba acostumbrado al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando él fue al monte de los olivos, que lo hacía constantemente, iba a orar y allí pasaba la noche orando. En un momento dado, y en este específico pasaje, cuando terminó de orar, que regresa, encuentra a los discípulos durmiendo. Y él dice: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Estos pasajes bíblicos son importantes porque nos muestran esa sencillez y esa humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él, como ministro, tiene que descansar, y todo ministro debe descansar. Pero estos pasajes bíblicos nos muestran que Jesús descansaba donde lo agarrase la noche, ya fuese en el monte, ya fuese en un hogar. Y aquí lo vemos en la casa de Simón Pedro, en Capernaum, descansando. De hecho, 2 años vivió aproximadamente en Capernaum, y dice la Biblia que allí sanó a mucha gente y libertó a muchos endemoniados. Entre ellos resucitó la hija de Jairo. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque tenemos que darle al Señor lo que el Señor se merece, con todo amor, con toda humildad y con toda sencillez. Son muchos, como dije hace unos segundos, que si no es en un lugar particular, no vienen a visitarnos. Bueno, yo doy fe y doy testimonio de que en una ocasión invité a un predicador para que nos visitase aquí en Houston y nos ministrara la palabra del Señor. Porque de vez en cuando usted sabe que me gusta traer predicadores, no importa de otro lugar. Y le pagamos el pasaje y nos vienen y nos ministran, y lo hemos hecho en unas cuantas ocasiones. Cuando son personas que Dios los usa específicamente en una área donde queremos ser ministrados. Pero un día recuerdo que había un amigo mío cantante, o por lo menos que lo conocía bastante bien, ministrando aquí en Houston en otra iglesia. Y yo, a través de las redes sociales, me enteré que él estaba ministrando aquí en Houston. Inmediatamente por las redes sociales le escribí y le dije: estás aquí en Houston, qué bueno, ¿cuándo te regresas? Y él me dijo hasta qué fecha iba a estar en Houston. Yo le dije: el culto o el servicio de mi iglesia es a las 3 de la tarde. Un horario bastante bueno, porque un horario donde la mayoría no se reúne. Ustedes saben que la mayoría de las iglesias o hacen el culto bien temprano o lo hacen a las 6 de la tarde, aunque hoy en día ya casi todos lo hacen temprano en la mañana, 10 de la mañana, 9 de la mañana. Yo dije: el servicio de nosotros es a las 3 de la tarde. Quiere decir que tienes posiblemente la oportunidad de venir a ministrarnos. Y él me contestó de esta manera: envíame fotos del templo, envíame fotos de la congregación y envíame el link de la página de la iglesia para yo observar primero el ambiente, entonces decide si venía o no. Alabado sea el Señor. Todavía está esperando que se lo envíe. Aleluya. Porque lo que hice fue que yo dije: sí, ¿con qué esas tenemos? Pues ahora no quiero que venga. Así te interese venir. O sea, quería ver el tamaño, el size de la iglesia, la cantidad de miembros, para ver si venía a ministrarnos o no. Así hay mucha gente, así hay muchos líderes que si no es un lugar particular, no vienen a ministrarnos. Recuerdo que invité a otro joven predicador para que le ministrara a la juventud de nuestra iglesia hace unos 3 años atrás. Y él me dijo: yo voy con mucho gusto a ministrarles a ustedes, pero no me puedes pagar el pasaje a mí nada más. Le tienes que pagar el pasaje a 2 de mis ayudantes, a 2 de mis escuderos. Yo no puedo ir solo.
El hotel que yo me voy a quedar debe de ser mínimo de 3 estrellas, no menos de eso. Aleluya. Gloria sea el Señor. Y este es el horario que yo uso para cenar o para comer antes de ir a ministrar. Wow. Y yo le dije, pues quédate por allá. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Eso yo lo puedo entender de la gente del mundo, pero no de los evangélicos. En el mundo yo puedo entender que el día de la toma de posesión de algún gobernante vaya un pastor de renombre a orar por la toma de posición de este gobernante. Yo creo que ni en sueño yo voy a ir a orar por la toma de posesión de ningún gobernante aquí en la tierra, porque dentro de los parámetros del pensamiento de ellos, yo no tengo el standing o el nombre o el renombre que ellos esperarían, Dios ministro. ¿Cuándo yo voy a ir a la toma de posesión de un gobernante a ministrarle, a orar o a hacer la oración de invocación? Nunca, porque no tengo el apellido, porque no tengo el tamaño de la iglesia, porque no tengo renombre. Hoy en día la gente se está moviendo de esa manera. ¿Cuándo va a venir algún gobernante o algún líder de la sociedad a esta iglesia a pedir la oración? Nunca eso va a ocurrir, porque estos gobernantes y estos líderes van a iglesias de renombre, grandes y famosas, a iglesias más pequeñas, humildes y con ministros que no tienen grandes nombres. Ellos no van a venir. Y eso yo lo puedo entender dentro del mundo, dentro del marco mundano. Pero dentro de las cosas del Señor a mí no me cuadra. Hay evangelistas que a mí me gustaría que viniesen aquí a ministrar. Hay pastores y buenos predicadores que me gustaría que vengan aquí a compartir con nosotros, porque en ciertas áreas Dios los usa. Pero yo sé que no van a venir, porque cuando uno los llame, te van a preguntar muchas cosas que no deberían preguntar, para ellos decidir si vienen a compartir la palabra del Señor a este lugar o no. Y son los mismos que cuando están ministrando, ellos dicen, nosotros le predicamos a todo el mundo, no importa cuántos hayan en el culto, si son muchos y son pocos, lo importante es predicar el evangelio, hasta que usted los invita. Hasta que los invita. Ahí es que sacan el cobre de verdad, porque la realidad es que no responden al llamado de un siervo del Señor para que venga a ministrar a la iglesia. Eso pasa en todos los niveles, hasta aún en los propios concilios. Cuando los líderes de concilio vienen a iglesias humildes a visitar y a ver cómo los hermanos se gozan en el Señor, nunca, la mayoría no lo hacen. Cuando visitan tienen que ir a iglesias tales. Y Jesús siempre dio un testimonio contrario. Jesús le predicaba a 1, a 2, a 3, a multitudes, y se quedaba y descansaba y dormía donde era bien recibido en el nombre poderoso del Señor. Los misioneros que nos visitan aquí de nuestra denominación les han enseñado a que se queden a dormir con el pueblo del Señor. Y yo puedo dar fe y testimonio de eso. En mi humilde apartamento estudio he tenido el privilegio de recibir grandes hombres y mujeres de Dios que se han quedado en mi apartamento a dormir y a pasar la noche. Y para mí ha sido un privilegio, como lo ha sido el reverendo Manuel González y su esposa, como lo ha sido el reverendo, aleluya, Ángel García, el ex superintendente, como lo han sido otros pastores, el pastor Miranda y su esposa, y muchos más, y otros misioneros y misioneras que ustedes conocen, que han venido a nuestra iglesia y se han quedado, si no en mi apartamento, en uno de sus hogares, a compartir con nosotros. Pero el año atrasado nos tocó uno que nos hizo el feo. Nos tocó uno
que después que los hermanos se partieron el lomo cocinándole comida autóctona mexicana y salvadoreña, no la quiso. No la quiso. Y tuvimos que llevarla a comer a un restaurante porque él no quiso comer la comida de los hermanos. Ay, pastor, pero ¿por qué usted está diciendo esto que está diciendo? Porque es que yo tengo que hablar, aleluya, de acuerdo a lo que el Señor pone en nuestros corazones, su palabra. Y cuando Jesús llega a Capernaum, llega a la casa de Simón Pedro a descansar. Y eso es un testimonio hermoso de que es mejor estar con el pueblo del Señor, con los hermanos en la fe. ¿Y por qué eso es importante? Hay más todavía. Porque cuando Jesús llegó a la casa de Simón Pedro, allí pudo ver a la suegra de este enferma. Jesús siempre nos ve y está pendiente a nuestras necesidades. Quedarnos en la casa de nuestros hermanos nos permite ver las necesidades de ese siervo del Señor, para orar por él y para saber de qué manera yo puedo ser de bendición. El quedarme en casa como siervo del Señor de un hermano cuando vamos de visita nos permite entender mejor la vida que lleva ese siervo de Dios y ese pastor. El quedarnos ahí nos permite admirar cómo este siervo del Señor y su sacrificio en la obra del Señor, o por lo contrario, podemos ver dónde está su corazón. Jesús se quedó en la casa de Simón Pedro. Allí se encuentra con una necesidad. Su suegra está enferma con fiebre en una cama. Jesús pudo ver la necesidad que hay en la familia del discípulo Pedro, porque Jesús descansó allí. No se fue a un mesón, no se fue buscando los mejores lugares. Él se quedó en la casa de uno de sus discípulos, el de uno de los que ministraba con él, y allí pudo ver una necesidad. Porque Jesús siempre está pendiente a nuestras necesidades. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús siempre está pendiente a nuestras necesidades. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Gloria a Dios. Jesús está atento a nuestras oraciones. Jesús está atento a nuestras necesidades. Qué privilegio es recibir en la casa del Señor, como Pedro lo tuvo a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese mismo privilegio yo lo he podido sentir cuando recibo hombres de Dios y familias de Dios en mi apartamento. Ayer, 1 de agosto, oficialmente comenzó a operar el nuevo distrito de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en Houston, al que nosotros ahora pertenecemos. El distrito central del sur. Y el nuevo superintendente lo es el reverendo David Gómez. Hace unos meses atrás, o en 2 ocasiones, el pastor David Gómez, un hombre de Dios tremendo, se quedó en mi apartamento. Allí durmió, y allí comió, y allí se gozó en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros los líderes, que seamos y nos bajemos al nivel del pueblo también. Y aquellos grandes líderes y evangelistas que posiblemente me están escuchando, o pastores,
Ojalá y si algún día yo los invito puedan decir: yo voy a ir a adorar al Señor con ustedes. Y ojalá y no los escuche diciendo: yo ministro donde sea y a la hora que sea. Y luego cuando uno los llama nunca tienen tiempo para uno. Oh, no sabía que yo iba a decir esto hoy. Pues Dios lo puso en mi corazón. Porque ahora es que hace falta que el pueblo del Señor se una. Jesús está pendiente de nuestras necesidades. Por eso es bueno recibir gente en nuestros hogares. El Salmo 33, 18 dice: he aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Jesús está pendiente. Y cuando Jesús llegó a la casa de Simón Pedro, vio a esta mujer enferma. Una suegra enferma. Lucas dice que estaba postrada en una cama con fiebre. Él fue más específico, fue más preciso en su diagnóstico. Estaba aquejada de una fiebre muy alta. Pero antes de que Jesús sanara a esta mujer, hubo un proceso. Y digo un proceso porque ustedes saben que a mucha gente le gusta la palabrita proceso, aunque no le gusta pasar por él. Son muchos los que les gusta usar la palabra propósito y proceso, que lo he dicho en ocasiones anteriores. Pero a muchos no les gusta pasar por ese proceso del Señor. Y hubo un proceso. Antes del Señor sanar a esta mujer, hubo un proceso. ¿Qué dice Mateo? Mateo dice: vio a la suegra de este. Eso es importante, porque antes que le llevasen la petición a Jesús, ya Jesús se había dado cuenta de la necesidad. Jesús desea escuchar tu oración y tu petición. Pero antes de que hagas tu petición y de que hagas tu oración, yo quiero que tú tengas claro que Jesús ya lo sabe. Jesús ya lo sabe. Él está pendiente. Vio a la suegra de este. O sea, antes de que le llevasen la petición a él, ya él había visto. Yo les insisto una y otra vez: deje su petición en el chat. Deje su petición en el chat. Deje su petición en el chat. Y muchos de ellos les entra por aquí y les sale por acá. Y esperan a que yo termine el culto para entonces dejar la petición. El Señor ya sabe cuál es tu petición. Pero hay algo importante en el ejercicio de poder acercarnos al Señor con nuestra petición. Hay un acto de fe cuando nos acercamos y pedimos la oración. Jesús sabe cuál es tu necesidad. Jesús sabe cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es tu dolencia. Él sabe cuál es tu dolor. Él sabe cuál es tu angustia. Él sabe cuál es tu petición, tu aflicción. Pero hay algo maravilloso en el ejercicio de llevar nuestras peticiones delante de Él. Y eso se llama fe. Es un ejercicio de fe. Yo voy a llevarle al Señor mi petición, aun cuando yo sé que Él lo sabe, porque Él es el Señor. Él es soberano. Pero es un acto de fe. Marcos dice: y enseguida le hablaron de ella al maestro. Pero cuando le hablaron de ella, ya Él lo sabía. Pero qué lindo que el pueblo del Señor le hable a Jesús de la necesidad que hay en la casa de Simón Pedro. Porque es un acto de fe. Entiéndolo, es un acto de fe. El venir a la casa del Señor es un acto de obediencia y de fe. El orar es un acto de obediencia y de fe. El Señor todo lo sabe. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente.
Pero Él desea de nosotros un acto de fe y de obediencia para la gloria del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Un acto de fe y de obediencia para la gloria del Señor. Y enseguida le hablaron de ella. Por eso es que muchos no se congregan. Por eso muchos no vienen a la casa de Dios. Por eso muchos no quieren orar. Porque se han metido en sus cabezas la idea de yo no tengo que ir a la casa de Dios, yo no tengo que congregarme, porque total Dios está en todo lugar. Sí, es cierto, Él es omnipresente, pero hay un acto de fe y de obediencia cuando vamos a la casa del Señor. El deseo del Señor que nos reunamos a adorarle, a escuchar su palabra, y eso es obediencia y eso es un acto de fe. Mientras tenga con esas nuevas ideas, esas nuevas filosofías que se han ido metiendo en el corazón y en las penas de la gente, y a la gente ahora tomando ventaja de la situación de la pandemia para no acercarse a la casa del Señor, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque el Señor es el que desea que haya actos de fe y de obediencia. Está bien que haya que tener ciertos cuidados y cierta precaución, pero no abusemos, porque de eso toma ventaja el enemigo de las almas. Que el Señor los reprenda para destruir tu vida. El Señor quiere que haya en nosotros actos de fe y de obediencia. Bendita la gloria del Señor. Actos de fe y de obediencia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Jesús siempre está dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Yo quiero ver las manos de los que creen que Jesús siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Veo dos adolescentes que no creen que Jesús está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Él está dispuesto, pero Él quiere que usted se la lleve. Él quiere que usted se la lleve. No se hagan padres, los padres que hay aquí, que hay unos cuantos. Yo sé que muchos de ustedes conocen las necesidades de sus hijos, pero muchas veces ustedes esperan que ellos sean los que pidan. Yo sé que ustedes saben la necesidad de sus hijos, pero ustedes esperan muchas veces que ellos pidan para ustedes poder responder con un sí, con un no o con un espera del tiempo de Dios. A eso es que le tienen miedo a la respuesta del Señor, porque el Señor muchas veces responde con sí. Yo se lo he dicho muchas veces, pero a veces que el Señor dice no, y en muchas ocasiones el Señor dice espera en mi tiempo. Es un acto de obediencia acercarnos al Señor, venir a la casa de Dios y pedir la oración. El escribir en el chat tu petición es un acto de fe. Es un acto de fe. Anoche yo estaba escuchando un culto familiar que se llama Altar Familiar. Lo transmiten todos los martes, los viernes y los domingos a las 9 de la noche a través del Facebook. Una familia de Puerto Rico, es él y su esposa, y le llaman Altar Familiar, y ellos cantan y ministran al pueblo por 2 horas, ellos dos solitos, sentados en una mesa con un piano. Algo hermoso. Y yo de cuando en cuando, anoche lo hice, me animé y en el chat pedí la oración. Pedí la oración, acto de fe. Y el hermano vio mi petición, porque le escribe mucha gente, pero logró ver la mía. Y como él me conoce, yo no puse quién era, solamente la oración o el motivo de oración. Y él rápido respondió, detuvo la programación
Él dijo: voy a orar por el pastor Germán Sánchez, que nos ha pedido la oración. Llevo muchos años predicando el evangelio, y también, a pesar de ser pastor y predicar el evangelio, también en el chat de otros yo escribo mi petición también y pido la oración, un acto de fe. Si yo sé que cuando él orara, yo iba a interceder también, y mi oración va a estar incluida de alguna manera, y mi petición va a estar incluida de alguna manera, porque en la oración él dice: y te pido por aquellos que aun cuando no nos han escrito, yo sé que tienen necesidad porque nos están escuchando. Yo sé que eso está incluido ahí en el paquete. Pero cuando uno pide la oración, pasa al frente en la iglesia, viene al templo, se congrega, eso es acto de fe y de obediencia. Si no lo entiendes, allá tú, ese es tu soberano problema, porque no me vas a dar cuentas a mí, le vas a dar cuenta al Señor de gloria. Aleluya. Tú quieres seguir con esa idea tonta de que yo no tengo que ir a congregarme. Si quieres seguir con esas ideas en tu cabeza, allá tú. Si no es a mí que me vas a dar cuenta, es al Dios de gloria que le vas a dar cuenta, porque es voluntad del Señor. Es un acto de fe y de obediencia movernos a pedir la oración, a orar, a ir a la casa del Señor. Hay sus excepciones, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en general de cómo muchos tienen estas ideas, y digan lo que digan, se van poco a poco enfriando, y se van enfriando, y se van enfriando, y se van desanimando, y dicen: no, yo no me voy a enfriar, yo no me voy a desanimar. Hermanos, si somos los que siempre nos congregamos, son los que siempre nos venimos a la casa del Señor, los que sacamos tiempo de devocional, los que sacamos tiempo para oración, los que siempre estamos adorando a Dios y escuchando música y envueltos en las cosas de Dios. ¿Y cómo batallamos? Y hay gente que yo sé que no le dan a Dios ni un 10%, y encima de eso no vienen a la casa de Dios y se creen que están fuertes. Tengan mucho cuidado, porque se van alejando, se van enfriando, y cuando viene el ay, y cuando viene la situación, entonces viene el lloro y el crujir de dientes. Pastor, oré por mí porque tengo esta situación, y yo con ganas de que me reviente el pecho, con ganas de meterme por el teléfono y decirle: pero ¿desde cuándo, so cabezón, no te veo en la casa del Señor? Por esas ideas tontas. Yo quiero que te entiendas claramente algo. Usted no va a ser juzgado por los dones del Espíritu. Usted va a ser juzgado por la obediencia a la revelación de la palabra de Dios. Y el Señor ha dicho, y si el Señor dice, el pueblo que le ama responde en obediencia. Lucas dice: y le rogaron por ella. Lo voy a repetir para 2 o 3 que lo escucharon. Lucas dijo: y le rogaron por ella. El ruego va más allá de la simple petición.
Porque cuando se ruega, se insiste. Hay que repetirlo otra vez. Oí más que un amén. Cuando se ruega, se insiste. El ruego va más allá de una simple petición. Le rogaban. El ruego va más allá. Entonces Jesús respondió. Jesús respondió. Ay, voy a practicar eso, a ver si me hacen caso. Ya. No importa qué nación, qué país, qué ciudad, qué lugar. No importa donde tú te encuentres. Pero yo te ruego que por favor busques una iglesia y te congregues. A ver si me hacen caso. Yo te ruego por favor, por tu bien, por el bien tuyo. Yo estoy aquí. Alabado sea el Señor. Yo te estoy rogando por el bien tuyo. Te estoy rogando que vayas a la casa de Dios. Ahí salen con su filosofía. No, pero si Él está aquí en mi casa, si Él está aquí al lado mío, si Él está aquí en mi corazón. Pero Él ha dicho que vayas a su casa. Y Pedro no era cualquier siervo. Pedro lo había dejado todo por seguir a Jesús. Todo. Un hombre con compromiso. Dice la Biblia, y tocó Jesús su mano, y la fiebre la dejó. Como dice Lucas en el capítulo 4:39, dice: e inclinándose hacia ella. Es Jesús quien se inclina. E inclinándose hacia ella, el Señor llega hasta nuestra necesidad. Lo que quiere decir eso, inclinándose hacia ella, o sea, el Señor llega a nuestra necesidad. ¿Y sabe por qué el Señor llega a nuestra necesidad? ¿No es decir por qué? Porque nuestras debilidades nos impiden levantarnos. Y cuando eso ocurre, es Él el que se inclina y llega hasta nosotros. Nuestras necesidades, tu pereza, tu vagancia, tu dejadez impiden que te levantes y llegues a los pies del Señor. Entonces Jesús se inclina hacia nosotros. ¿Qué está impidiendo que tú te acerques al Señor? La pandemia. Claro que sí, la pandemia empezó el 14 de marzo, para acá. Y antes del 14 de marzo. Antes del 14 de marzo, Sobago y Sobaga. ¿Qué te impedía llegar hasta los pies del Maestro? Lucas también añade algo importante. No simplemente la tocó y la fiebre la dejó. O sea, Lucas primero dice, e inclinándose hacia ella.
Y en el versículo 39 dice, y reprendió la fiebre. Versículo 39, capítulo 4 de Lucas. Y reprendió la fiebre. Eso significa que también las enfermedades se tienen que reprender en el nombre del Señor. La reprensión. La reprendió. Cogió la enfermedad y la reprendió. Le dijo a la enfermedad, te reprendo en el nombre de mi Padre Celestial. La reprendió. Y dice que la fiebre la dejó y se levantó. Y Mateo confirma eso. Mateo confirma el acto de fe. Mateo confirma el acto de fe del que estoy hablándole. Porque dice la Biblia, y se levantó. O sea que el primer paso de fe lo dio esa mujer. Marcos dice, la levantó. La levantó la sanidad. A su acto de fe se levantó y dice la Biblia que comenzó a servir al Señor. Y levantándose ella al instante, el versículo 39 de Lucas, un acto de fe. Y dice también, y le servía. O sea, se levantó y le estaba sirviendo, o sea que literalmente, y se puso a servirle al Señor. Entienda esto bien. Hemos sido salvados y sanados para servir al Señor Jesucristo. A mí no me importa si no me vuelves a escuchar ni a ver. Yo quiero que tú sepas que hemos sido salvados y sanados para servir al Señor Jesucristo. Denle un aplauso a la gloria del Padre bien dado. Aleluya. Hemos sido salvados y sanados para servirle al Señor Jesucristo. Y no para seguir siendo servidos. Marcos confirma y dice en el versículo 31 del capítulo 1. Y ella comenzó a servir. No solamente le servía al Señor, sino que le servía al Señor y a los siervos que andaban con el Señor. En otras palabras, dio de gracia lo que de gracia había recibido. Concluyo, porque me van a tirar con la tableta. Concluyo. ¿Para qué ha sido salvado y sanado? Voy a decir algo que no está aquí en el sermón, pero tengo que decirlo para que no se me reviente el pecho. No se le ocurra llamarme o decir o darme una excusa barata de por qué usted no sirve al Señor ni se envuelve en las cosas del Señor. ¿Usted sabe cuántos líderes, ministros hay que no quieren hacer lo del Señor? Es más, no lo tengo aquí escrito, pero me gustaría haber tenido la información escrita. El candidato a la presidencia, Joe Biden, tiene 80 años, tiene 81. El presidente de la nación tiene 74 para 75 años. La presidenta de la Cámara de Estados Unidos tiene 80 años.
El presidente del Senado de los Estados Unidos tiene 81 años. Y si sigo la lista, es larga. El hemiciclo del Senado y de la Cámara de los Estados Unidos está lleno de esqueletos. Hay un montón de pastores retirados que todavía están fuertes y pueden ser de bendición con esta única vagancia y tontería de que ya yo estoy retirado. Un montón de personas adultas, grandes, como dicen los mexicanos, dirigiendo el país. Y las iglesias, y lo voy a decir con respeto, pero hay que decirlo con todas sus letras. Y las iglesias llenas de un chorro de viejos de 60 y pico de años que no quieren levantar las manos ni para darle gracias al Señor. Que me duele la espalda, que me duele aquello, que tengo diabetes, que tengo lo otro, y yo no sé cuántas cosas más. Tanta juventud, y tienen que líderes que no pueden ni con el alma seguir dirigiendo nuestro gobierno. Pero nos sentimos viejos y enfermos cuando se tratan de las cosas del Señor. Y yo te voy a preguntar una vez más, el tema del sermón de esta tarde: ¿para qué has sido salvado y sanado? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo por el Señor Jesucristo y por su obra? La suegra de Pedro, Dios la sanó y la levantó. Inmediatamente se puso a servir al Señor, como dicen mis hermanos mexicanos, de volada. Al instante, de bolón ping pong, se puso a servir al Señor. Aquí a la gente hay que rogarle. Hay que rogarles para que se congreguen. Hay que rogarles para que sirvan. Hay que rogarles para que canten. Hay que rogarles para que oren. Hay que rogarles y rogarles y rogarles. Te vas a buscar un lío y un paquete con el Señor de gloria. Porque no es a mí, es al Señor que le vas a dar cuenta por lo que Dios te ha dado, por los talentos que Dios te ha dado, por lo que Dios ha puesto en tus manos y que estás haciendo con lo que Dios te ha dado. Pero también hay muchos que me ven, que quieren servir donde ya todo está hecho. Filas de cantantes y de músicos esperando el turno de ellos para ministrar en la iglesia X, porque allí hay ponencia y no le quieren servir al Señor donde hay oportunidad. Bateristas esperando que se muera el baterista que está allá arriba trepado tocando, para yo tener un break y treparme en ese stage. Grandes guitarristas esperando que se vaya o le dé cangrena a aquel en las manos para él treparse. Hay iglesias que tienen 5 o 6 pastores preparados. ¿Sabes cuántas iglesias hay en Estados Unidos que no tienen pastores? No, pero ellos quieren ser parte del ministerio del pastor fulano de tal. Como fulano de tal es bien conocido y tiene una gran plataforma para que le den un breakcito para cuando se trepen allá a ministrar los puedan ver. Y aunque busco un lío con los líderes, lo digo como lo veo. Son muchos los pastores y líderes detrás de los pantalones de otro líder,
conocidos y ahí están en fila, esperando oportunidades, y hay muchos lugares que no tienen un ministro del Señor. ¿Para qué tú has sido salvado y sanado? ¿Para qué pediste oración por sanidad divina y Dios en su misericordia te ha sanado? ¿Y qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? La suegra de Pedro, yo no sé cómo se llamaba. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la suegra de Pedro? ¿Alguien? Nunca me dio con buscar eso. ¿Cómo se llamaba la suegra de Pedro? No sé si se llamaba doña Petunia, doña Petra. Yo no sé si se llamaba la doña. No sé si Pedro se llevaba bien con ellos o no, porque ni siquiera le quería mencionar el nombre. Ahí está mi suegra. No sé si Pedro se enojó con el Señor porque se la sanó. Estaba más tranquilita ahí, tiré en la cama con fiebre, no me daba tanta candela. Ahora que está sanita el nombre. ¿Quién sabe si Pedro siguió al Señor Jesucristo con tal de no escucharle la boca a ella? No, fue el llamado del Señor. Déjame orar por ti.